Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta mesa de sabiduría filosófica, en donde participan dos colegas del Instituto de Investigaciones Filológicas, el doctor Víctor Hugo Méndez Aguirre y el doctor Ricardo Pérez Martínez. El primero de ellos, precisamente sobre sabiduría filosófica, y el doctor Ricardo Pérez Martínez, las ideas, las palabras y las cosas por una característica universales en la ética de Spinoza. Doy primero la palabra al doctor Víctor Hugo Méndez Aguirre. Gracias. El texto de mi ponencia es Las siete sabias. El paso del mito al logos es interpretado de manera diametralmente opuesta por tradiciones intelectuales. Por una parte, la lectura positivista, cuyo epítome es el historiador de la ciencia y premio Nobel de Física, Erwin Schrödinger, percibe una ruptura radical entre ambos. Por la otra, autores como Gigon y Cornford postulan una transición más bien tersa. ¿Cómo reconciliar posturas tan encontradas entre sí? En una posición intermedia, Rodríguez Adrados introdujo su noción de desatadura o desligazón como una de las características esenciales de la cultura griega en particular y a partir de ahí, de Occidente en general. Siguiendo a Weber, por supuesto. Haciendo propias las banderas de la Ilustración, la desatadura se realiza primordial, si bien no exclusivamente, de la religión, entendiéndose como desacralización, orientándose por este sendero intermedio, ajeno a los extremos. Cabe preguntarse si se ha ubicado algún eslabón perdido que permita entender la evolución del mitólogo al científico filósofo. La respuesta obvia ha sido el sabio. Este se encuentra con un pie en la revelación divina, como el mantis o adivino, y el otro, jactándose de la autonomía de la razón, como el filósofo, pero en ambas extremidades pertenecen a la misma persona. La sabiduría y los sabios son capítulos imprescindibles de la cultura griega antigua. En el siglo pasado, los libros La sabiduría griega de Giorgio Colli y Las artimañas de la inteligencia, la metis en la Grecia antigua de Detienne y Bernard, fueron los tratados en torno de los cuales gravitaron la mayoría de los estudios sobre el tema. En el ámbito hispanoamericano, el libro Los siete sabios y tres más, de García Gual, ya se ha consagrado como lectura imprescindible sobre este tópico. Ahora bien, en estos nuevos Roaring Twenties, que apenas empiezan, resulta imprescindible hacer hincapié en el que quizás sea uno de los aspectos menos estudiados del fenómeno, esto es, las mujeres que pertenecen al elenco de los sabios. El propósito de la presente comunicación se reduce a lo anterior. Y así como se habla de los siete sabios, es factible mencionar a las siete sabias de Grecia arcaica y clásica. La primera, Safo. Segunda, Eumetis o Cleobulina. La tercera fue la maestra de Pitágoras. La cuarta, Diótima. La quinta, Aspasia. La sexta, Melanipa. Y por último, la séptima, Jantipa. Estas oscilan entre personajes cuya existencia histórica es irrefutable, como Safo o Aspasia, y dramatis personae de obras literarias como algunas de las heroínas de las tragedias de Eurípides, Melanipa en este caso. Frecuentemente son figuras históricas que pronto fueron incluidas en el universo de la literatura, como la hija de Cleóbulo, personaje histórico que aparece como dramatis personae en el banquete de los siete sabios de Plutarco. Primero, Safo, la erósofa. Safo suele ser ubicada cronológicamente entre mediados del siglo VII e inicios del siglo VI a.C. Los siete sabios florecieron alrededor del siglo VI. Así pues, Safo es la primera de los sabios de la Grecia arcaica, tanto hombres como mujeres. La poetisa de Lesbos fue considerada sabia por los mismos griegos. Aristóteles, en su retórica, hablando de los lugares comunes, afirma que, cito, todos honran a los sabios. Fin de la cita. Junto a Arquíloco, Homero, Quilón, Pitágoras, Anaxágoras y Solón, el estagirita señala que honraron, cito, los mitilenos a Safo, aún siendo mujer. Fin de la cita. Platón, sin decirlo directamente, también incluye a Safo en el universo de cierta sabiduría muy en particular, la erosofía, como se verá más adelante cuando se hable de Diótima.
Otras mujeres exploran facetas diferentes de la polimorfa sabiduría. En la misma esfera de los 7 sabios destaca la maestra indiscutible del enigma, Cleobulina, la segunda sabia. Uno de los prototipos fundamentales del sabio griego antiguo es el de formulador y solucionador de enigmas. Los enigmas aparecen en diversos contextos, desde lúcidos hasta solemnes. Gardella y Juliá encuentran que, cito, es posible distinguir al menos 4 usos fundamentales: simposial, pedagógico, religioso y filosófico. Fin de la cita. De la literatura simposial, el banquete de los 7 sabios de Plutarco ilustra la presencia de los enigmas en los banquetes. Ahí Cleobulina es uno de los personajes. Esopo atribuye ahí a la sabia la maternidad de los enigmas de la ventosa medicinal y de la flauta, y consigna sendas versiones de ellos. Abro comillas, vi a hombre soldar con fuego bronce a hombre, cierro comillas, el enigma de la ventosa. Es transmitido por varias fuentes, incluidas la ya mencionada Plutarco, banquete de los 7 sabios. Abro comillas, con la pata y la pezuña, un burro muerto me golpeó la oreja, cierro comillas, el enigma de la flauta. Aquí hay que saber que parece que en Grecia había flautas que utilizaban huesos de burro en su fabricación, y por eso es la alusión a al burro. Este enigma es transmitido por Plutarco en el banquete de los 7 sabios. Cleobulina encarna uno de los polimorfos prototipos del sabio antiguo, el maestro del enigma. Pero no solo se limita a la socialización simposial, también se abordan reflexiones que barruntan la emergente filosofía. No hay que olvidar que en el banquete de Plutarco, Cleobulina es contemporánea de Tales de Mileto. Si bien se reconoce a Heráclito el haber llevado el enigma filosófico a un nivel de excelsitud, Cleobulina, junto con el oscuro de Éfeso, incursionó en esta modalidad de ejercicio intelectual. El enigma del buen ladrón probablemente es el artista, quizás sea la reflexión más antigua sobre el arte que se conserva en Occidente. También puede ser una reflexión sobre el relativismo moral, realmente no lo sabemos. Y el enigma es este, cito, vi a hombre robar y engañar violentamente, y hacer esto con violencia era lo más justo. Fin de la cita. Ahora el enigma del año. Abro cita. 1, el padre, 12 los hijos, y cada uno de ellos 30 hijos. Fin de la cita. Este enigma es atribuido en el léxico bizantino Suda a Cleobulina, aunque Diógenes Laercia lo adjudica a su padre. Los enigmas de Cleobulina han sido conservados a través de autores varones que los atribuyeron a ella. Es altamente probable que se hayan sido difundidos originalmente por la tradición oral. En el siglo VI antes de nuestra época de Cleóbulo y Cleobulina, Occidente se encuentra en la fase inicial del tránsito de la oralidad de la escritura. Sea como fuere, se han preservado noticias de cuando menos los 4 arriba mencionados: la ventosa medicinal, buen ladrón, flauta y el del año. Se conoce a la sabia como Cleobulina debido a su padre, Cleóbulo, pero existen noticias de que se llamaba Eumetis, nombre parlante que anuncia su pericia con respecto a los enigmas. Cleobulina forma parte del canon de las mujeres intelectuales griegas. Aunque todas las polis helenas hayan sido patriarcales y hayan tenido por evidente que el lugar de las mujeres era el hogar y su función primordial la atención al marido y la crianza de los hijos, la situación de las mujeres no es exactamente la misma en todas ellas. Cleóbulo, progenitor de un metis y gobernante de Lindos, preconizaba frecuentemente su educación. Según Diógenes Laercio, cito, Cleóbulo afirma que es necesario dar a las hijas en matrimonio cuando son jóvenes de edad, pero de mente madura, demostrando así que es necesario educar también a las muchachas. Fin de la cita. Recordamos que estamos en el siglo VI antes de nuestra era, o sea, en el siglo VI antes de nuestra era, uno de los 7 sabios decía que había que educar a las mujeres. Su hija constituye un claro ejemplo de lo que una mujer bien educada puede lograr. Sin embargo, la escuela filosófica antigua que más impulsó la educación de las mujeres, sin lugar a la menor duda, fue la pitagórica. ¿Por qué? Quizá por el hecho de que su fundador fue iniciado en los misterios sapienciales por una o varias mujeres. Nuestra tercera sabia de las 7 sabias, la maestra de Pitágoras. Pitágoras fue discípulo de una sacerdotisa délfica, de cuyo nombre no existe consenso.
De las 3 biografías que tenemos de Pitágoras reconocidas, se dan 3 nombres diferentes. Diógenes Laercio la denomina Temistoclea, Porfirio la llama Aristoclea y el léxico bizantino Suda se refiere a ella como Teoclea. Pitágoras también contó entre sus mentores a sacerdotes egipcios de Menfis y Diospolis, a los magos y a Zaratustra, según Porfirio. Una característica de la escuela pitagórica es su proximidad a sacerdotes y sacerdotisas de diferentes religiones. En los pitagóricos se registra una hibridación entre filosofía, ciencia y religión, siendo la religión griega un espacio privilegiado de relativo empoderamiento para algunas mujeres que encontraron ahí respaldo de los cultos de las diosas madres, fundamentales en algunas polis griegas, como los misterios eleusinos en Atenas. La figura de la sacerdotisa Temistoclea, Aristoclea o Teoclea, como se haya llamado, en los albores de la filosofía no puede ser desdeñada y merece ser considerada nuestra tercera de las 7 sabias. La cuarta, Diótima. Sócrates, quien afirma no saber nada, se jacta de poseer una sabiduría humana y muy en particular una sabiduría sobre el amor. 2 de los 4 diálogos de madurez los dedica Platón a este tema, y en ambos es una mujer sabia que lo inicia en tan sublimes misterios. En el Fedro, el filósofo Ágrafo admite haber escuchado discursos excelsos sobre el amor. Cito a Platón, tal vez de Safo, la bella, o de Anacreonte, el sabio. Fin de la cita. ¿Son Safo y Diótima reconocidos explícitamente por Sócrates como sus maestras en lo atinente a Eros? ¿2 mujeres distintas o son una sola? Esta última hipótesis ha sido defendida por Máximo de Tiro en su tetralogía erótica. El neoplatónico identifica a Diótima con Safo. Cito a Máximo de Tiro. El discurso del banquete en alabanza del amor lo atribuye a una mujer de Mantinea, pero ya fuera de Mantinea, ya de Lesbos, la madre del discurso. En cualquier caso, los discursos amatorios de Sócrates no son de su exclusividad ni de él primero. Fin de la cita. Máximo de Tiro contrasta pasajes de la obra de Platón y Safo para avalar que Diótima de Mantinea es una máscara de la poetisa de Lesbos. Voy a citar otra vez a Máximo de Tiro. Pero el amor de la lesbia, si hay que comparar lo más antiguo con lo más reciente, ¿qué podría ser sino lo que el arte amatoria de Sócrates? Dice Diótima a Sócrates que el amor no es un niño, sino un acompañante y servidor de Afrodita. Y también dice Afrodita en su canto de Safo, mi servidor, amor y tú. O dice que el amor florece con la prosperidad y muere con la escasez. Eso mismo captó ella y lo llamó agridulce y dador de dolores. Al amor Sócrates lo llamó sofista, Safo urdidor de palabras. Él se enoja con Jantipa cuando se lamenta por su muerte y ella con su hija no debe en casa de siervas de las musas durar el duelo. Para nosotros eso no es correcto. Fin de la cita de Máximo de Tiro. En función de lo expuesto por el neoplatónico, una primera conclusión al respecto de la sabiduría de Safo es que esta versa sobre el amor, fenómeno humano extremadamente complejo que oscila entre la agridulce experiencia subjetiva y la formal relación conyugal, la relación humana por antonomasia, la establecida entre mujer y hombre para formar un hogar en el que se reproduce la existencia de los individuos y la de la especie. La filosofía de Safo, lejos de ser una especulación abstracta sobre el principio del cosmos, que generaba desdén, menosprecio o hostilidad por parte de sus conciudadanos comunes y corrientes, se enfocaba en uno de los temas perennes de la literatura de Occidente. No oso decir que de la humanidad, por los descubrimientos de algunos antropólogos como Evans Pritchard, encontró culturas para las cuales el concepto occidental de amor resulta irrelevante o incomprensible. ¿Qué se puede concluir con respecto a Safo y a Diótima? En primer lugar, la poetisa y su máscara Diótima son consideradas sabias. A continuación, su saber específico gravita en torno del amor. Es erosofía. Sucintamente, Safo Diótima es el arquetipo de las erósofas, tanto por ser las primeras como por ser las mejores. Aspasia la sofista. Aspasia de Mileto es una de las mujeres mejor conocidas y al mismo tiempo, aunque esto aparente plantear una paradoja, más enigmáticas de Grecia clásica. Nativa de Mileto, la cuna de la filosofía, arriba Atenas con una formación intelectual que le permite insertarse en las más altas esferas intelectuales y políticas de dicha polis. De alguna manera debe haber adquirido conocimientos de los que hizo gala. ¿Dónde fue educada? ¿Quién fue su maestra o maestro? No se sabe con exactitud. Se registra una laguna en lo atinente a la educación de las mujeres en las más de 1000 polis existentes en el periodo clásico.
Lo que sí puede afirmarse, como intentaré demostrar, es que esta mujer no solo brilló por su saber, sino que también fue la compañera y muy amada del primer ciudadano de la democracia por antonomasia, Pericles. Se ha hablado de cierta modaspacia en Atenas clásica, la cual floreció particularmente en la comedia y en el diálogo socrático. Los principales episodios de tal moda fueron escritos por Aristófanes, Antístenes, Esquines de Esfeto, Genofonte y Platón. Aunque la actitud hacia ella es diferente de cada autor, algunos se mofa de ella, otro la vitupera, otro la hace blanco de sus ironías. Lo importante aquí es que en Grecia clásica esta mujer estaba asociada a la retórica y su enseñanza era considerada de alguna manera de una sofista. Para confirmar esta idea, puede citarse el léxico Suda, donde literalmente se afirma que, cito el léxico Suda, Aspasia fue sofista y maestra de retórica. Fin de la cita. Y podemos concluir, creo que con licencia, fue una sabia. Una sabia histórica. Ahora una sabia de la literatura. Melanipa la sabia. Melanipa la sabia es una tragedia de Eurípides de la cual solamente conservamos fragmentos. Melanipa, la madre de gemelos, fruto de una violación, abandona a sus hijos para evitar ser castigada por su padre. Los expósitos son amamantados por una vaca y protegidos por un toro. El campesino que los encuentra informa al rey y los entrega. Este, considerando los prodigios sobrenaturales, decreta su ejecución. Su madre, imposibilitada de revelar la verdad para no exponerse a la deshonra, en el más puro espíritu retórico ilustrado, hilvana una espléndida pieza de retórica filosófica epidíctica en la que desacredita la superstición y las creencias en lo supernatural, demostrando que todos los fenómenos proceden de causas naturales, salvando así su honra y la vida de sus hijos. Por último, la sapientísima Fenareta. Fenareta es la madre de Sócrates. De acuerdo con Platón, merece ser considerada una de las 7 sabias porque Platón la incluye dentro de los sapientísimos. El arte de la partera conjuga el uso de fármacos y ensalmos. Aparentemente rescata aspectos de la herbolaria tradicional, se renuncia a los poderes psicagógicos y taumatúrgicos de la palabra, en lo que curiosamente no solo coincide con las sectas filosófico-religiosas contemporáneas de Sócrates, sino también con el emergente arte de la retórica. Pero lo propio del arte de la buena partera es que forma un tándem con el de la casamentera. Que la sabiduría de la partera casamentera es una fase fundamental, aunque frecuentemente soslayada de la erosofía iniciada por Safo, es indudable, pero mientras la erosofía de la poetisa, aunque formulada por primera vez por una mujer, es esencialmente andrógina, al grado de Sócrates, si no hay un problema puede hacer la suya e incorporarla a la teoría platónica de las ideas, la erosofía de la casamentera es monopolio femenino en Grecia antigua. De hecho, mientras que la sabiduría de las primeras 6 sabias mencionadas son compartidas por hombres y mujeres, saberes sobre el amor, sobre la vida, sobre la muerte, sobre los enigmas, la hermenéutica o la retórica, la de la casamentera es la única exclusivamente femenina en el contexto de Grecia clásica. Bueno, creo haber... bueno, sí. ¿Ya se acabó el tiempo? No, continúa. Bueno, pues ya llegué al fin. Espero no haber leído demasiado rápido y creo haber demostrado que cuando menos encontramos 7 sabias. Yo encontré muchas más, pero quería hacer un parangón entre los 7 sabios de Grecia con mencionar 7 mujeres claramente sabias en Grecia arcaica y clásica que oscilan entre personajes históricos y personajes de la literatura. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor Hugo Méndez Aguirre. Luego comentaremos, está muy interesante y damos paso de inmediato al siguiente ponente para que luego tengamos algunos minutos por lo menos para algunas preguntas. Bueno, doctor Ricardo Pérez Martínez, estimado colega, tienes la palabra. Micrófono, por favor. Gracias, Gerardo. Voy a compartir mi pantalla para preparar una presentación. ¿La pueden ver? Sí, muy bien. Ok. A todas y todos, buenos días. Durante 20 minutos hagamos como si la filosofía de Spinoza fuera una filosofía completamente verdadera. Verdadera incluso cuando, a diferencia de lo que afirma la física contemporánea, dice que el universo no tuvo un principio ni tendrá un fin. El propio Spinoza escribió con una seguridad triunfante y solitaria lo siguiente: no presumo que haya encontrado la mejor filosofía, sé que he entendido la verdadera.
Hasta ahí Spinoza. Lo primero que se le podría objetar al filósofo es lo siguiente: ¿cómo puede afirmar que su filosofía es verdadera sin explicar el hecho de que ella está escrita en una lengua natural equívoca o arbitraria, es decir, el latín? Diría Kojève, la ética no pudo ser escrita si ella es verdadera más que por Dios mismo, lo cual es absurdo, pues Spinoza no es Dios. Hasta ahí Kojève. Dicho de otro modo, toda filosofía que se pretenda unívoca y verdadera, es decir, eterna, está obligada a justificar el hecho de que ella está escrita en una lengua natural. ¿Con qué palabras? ¿Con qué sintaxis? ¿En qué lengua natural? Latín, francés, alemán, purépecha, zapoteco, habla la razón natural, es decir, la filosofía verdadera. La filosofía universal debe, y no puede serlo de otro modo, hablar una lengua unívoca, esto es, debe hablar una característica verdadera. La característica universalis era el proyecto del siglo XVII en el cual se involucraron más o menos, o en distintos grados, Descartes, Bacon, Wilkins, Becher, Hobbes, Caramuel, Locke, Bermudo, Dalgarno, Leibniz y bueno, un tendido etcétera. Y consistía en la creación artificial de una lengua unívoca, común para la lógica, la matemática y la metafísica, que expulsando toda arbitrariedad del lenguaje fuera capaz de expresar en términos absolutos y no relativos una filosofía completamente verdadera. Dicha lengua universal evitaría así la separación que la arbitrariedad lingüística introduce entre las ideas, las palabras y las cosas, pues ella tendería un vínculo entre lo ontológico, lo semántico y lo físico. Descartes había ya dicho que de la invención de esa característica universalis depende la verdadera filosofía, a lo que Leibniz había replicado, todo lo contrario, pues la filosofía verdadera depende de la invención de esa característica universalis. Sea como fuere, el universalismo del pensamiento solo puede lograrse con la unidad del lenguaje, es decir, con la univocidad. De ahí que el siglo XVII europeo se haya preocupado por la construcción de una característica universalis que justificase que una pretendida filosofía unívoca estuviese escrita en una lengua natural y arbitraria. Entre todos los grandes pensadores del siglo XVII, solamente Spinoza no se interesó por la construcción de esa lengua universal. Avanzamos ahora a la hipótesis de lectura que aquí proponemos. Si Spinoza no emprendió la construcción de una lengua universal, fue por el hecho de que, por así decirlo, la encontró en el more geométrico con el que está escrita su ética. Este sería el fundamento lingüístico unívoco o la característica universalis de su filosofía verdadera. Y no una simple argucia pseudomatemática superficial para disfrazar de eterna, superficial y unívoca una filosofía expresada en una lengua natural, como acusan entre muchos otros Schopenhauer, Nietzsche y Mauner. Comenzaremos con el fundamento lingüístico para después abordar el fundamento geométrico. Al igual que todos los proyectistas de una característica universalis, Spinoza tenía que esquivar principalmente tres monstruos de naturaleza lingüística: Escila, o la sinonimia, Carymptis, o la arbitrariedad, y la hidra de Lerna, polisemia. Para evitar la hidra de Lerna o la polisemia, monstruo de 10.000 cabezas, los proyectistas de la característica universalis buscaban los nombres o conceptos radicales que fueran comunes a todas las lenguas. Una vez encontrados esos elementos o nombres radicales, se podrían deducir los secundarios. El problema es que esa búsqueda de los nombres radicales estaba ligada a una metafísica que relacionaba al sustantivo con la sustancia o la esencia de las cosas. ¿Por qué no elegir como nombres primitivos y en lugar de sustantivos a los verbos, los artículos o las preposiciones? El único que en la búsqueda de una característica universal y se alejó de la vía del nombre sustantivo fue Lodwig. Él tiene la idea original de partir de los verbos. Al igual que Lodwig, Spinoza, en su more geométrico de la ética, se aparta de la búsqueda de los nombres radicales entendidos como sustantivos, entre paréntesis, sustancias. Cito a Spinoza: por nombre entiendo
la palabra con la cual significamos o indicamos cualquier cosa que caiga bajo el entendimiento, hasta ahí la cita, es decir, una modificación. Hay ahí un monismo gramatical que, como su monismo ontológico, niega la distinción entre clases de palabras, adjetivo, proposición, verbo, adverbio. Es así que Spinoza reduce a la categoría gramatical de nombre no solamente a los sustantivos, sino a todo tipo de voces articuladas o palabras. Esto va contra el privilegio que tiene el sustantivo en el análisis del lenguaje. Por ejemplo, en socio, ¿no? Cuando nos explican la arbitrariedad del signo, pues nos lo explican con un sustantivo. Pues el nombre sustantivo indicaba la esencia metafísica de las cosas. Para Spinoza, en cambio, las palabras o nombres no designan únicamente identidades ni representaciones aisladas, sino que expresan de modo más profundo una modificación o verbo en el ente que habla o se expresa. ¿Qué nombres primitivos o verbos nos propone Spinoza para su característica universales? A diferencia de Dalgarno, que propone 17 géneros radicales, o Wilkins, que propone 40 categorías fundamentales, Spinoza propone únicamente o solamente 3 términos primitivos: permanecer, el famoso conatus, aumentar y disminuir. Esos 3 términos radicales no son sustanciales, sino relacionales, no son sustantivos, sino verbos. Para nombrar y conocer hay que saber que las cosas, los cuerpos y los individuos aumentan con respecto a ellos mismos y a otros entes, disminuyen con respecto a ellos mismos y a otros entes, y permanecen con respecto a ellos mismos y a otros entes. Es más, todos los entes permanecen con respecto a ellos mismos o en un equilibrio de fuerzas que aumentan y disminuyen. Nada se puede conocer entonces sin estos 3 términos radicales. Por ejemplo, y en relación con la noción de los afectos, Spinoza reconoce únicamente 3 afectos radicales o primitivos: deseo, alegría y tristeza. Cito a Spinoza. Salvo estos 3, no reconozco ningún otro afecto primario. Los restantes se derivan de estos 3. Hasta ahí la cita. Esto en el entendido de que la alegría es el afecto que se deriva de la relación radical de aumentar, de que la tristeza es el afecto que se deriva de la relación radical de disminuir, y que el deseo es el afecto que se deriva de la relación de permanecer o el equilibrio entre los 2 afectos anteriores. Cito a Spinoza. Por afectos entiendo las afecciones del cuerpo con las que se aumenta o disminuye, se favorece o se limita la potencia de actuar del cuerpo mismo y a la vez las ideas de estas afecciones. Hasta ahí la cita. Permanecer, aumentar y disminuir son en sus formas de deseo, alegría y tristeza, no son términos radicales sustanciales, pues, sino verbos. Aumentar en felicidad es solamente la relación de ir de menos a más, o como dice la canción de Café Tacuba, es como ir de menor a mayor. A la inversa, disminuir en tristeza es ir de mayor a menor, y permanecer es la tensión que relaciona ambas direcciones, lo que significa simple y llanamente vivir. Una vez definidos esos 3 afectos radicales de deseo, alegría y tristeza, Spinoza puede enseguida redefinir todas las pasiones como si fueran puntos, líneas y planos, que serían afecciones secundarias o pasiones, ¿no? El odio, la ira, la venganza, la timidez, la soberbia, la envidia, la melancolía, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, B. Para evitar a Eschila o la sinonimia, el monstruo de doble naturaleza, los proyectistas de una característica universalis buscaban una representación biunívoca, pues era necesario establecer para cada objeto, concepto o relación una representación o símbolo único, evitando así toda sinonimia. Para que cada cosa se pueda definir a sí misma, debe poseer un símbolo propio, es decir, su signatura. Más que nombrar simplemente las cosas, de lo que se trataba era de sellarlas, y para que el sello fuera común a todas las lenguas naturales, el símbolo no tenía que ser fonético. Se utilizó entonces como signaturas a los números, los símbolos musicales, las letras aisladas,
y sobre todo los jeroglíficos egipcios. Los proyectistas fracasaron, ya que las signaturas podían ser rotas solamente por algunos, y además había demasiadas cosas que se quedaban sin signaturas o sellos. Spinoza, en cambio, para eliminar la sinonimia, procede por identificar y poner en relación lo que podríamos llamar fórmulas isomórficas en distintos planos o modos ontológicos, evitando así tomar como punto de partida al sustantivo substancia. Por ejemplo, para Spinoza, aumentar y felicidad son una y la misma cosa. Tristeza y disminuir son una y la misma cosa. Permanecer y ser son una y la misma cosa. Lo mismo que felicidad y beatitud, lo mismo que tristeza y condena, lo mismo que beatitud y libertad, lo mismo que servidumbre y condena, es decir, realidad y perfección son una y la misma cosa. Todo esto en el entendido de que la libertad, la felicidad y la beatitud designan la relación formal de ir de menos a más, que a su vez es lo que define la acción, del mismo modo que la tristeza, servidumbre y la condena designan la relación formal de ir de mayor a menor, que es a su vez lo que define la pasión. Porque aumentar y disminuir y permanecer son los nombres radicales de su característica universalis, cuya formulación simbólica, digámoslo así, biunívoca podría ser, propongo, los símbolos matemáticos que tenemos ahí de igual, menor que, mayor que, o los emoticones que van, que despiertan ideas sin tener que pasar por la expresión fonética. Finalmente, en la sintaxis, ¿no? Para evitar acarimtis, arbitrariedad, monstruo informe, los proyectistas de la característica universalis buscaban, una vez establecidos los nombres radicales y eliminada la sinonimia, una cadena asociativa, sintaxis única u ordenación a priori. Esa sintaxis podría finalmente dejar fuera al gran monstruo de la arbitrariedad. Enseguida se podría pasar felizmente a un cálculo de verdades universales, unívocas y eternas. La pregunta es, ¿cuál sería esa sintaxis universal, eterna y unívoca? Pues se intentó con las partes gramaticales, con los esquemas aristotélicos y sobre todo con la combinatoria de Joule. Sin embargo, la empresa del descubrimiento de una gramatología universal fracasó, devorado por Eschila, Carimtis y la Hidra de Lerna. Spinoza, en cambio, en lugar de buscar una sintaxis de tipo gramatical aristotélica o luliana, tomó, mutatis mutandis, el more geométrico de Euclides, y más exactamente de la crítica a la geometría de Euclides que hace Hobbes y los matemáticos de Oxford, método hecho por definiciones, axiomas, proposiciones y demostraciones a las que Spinoza añadió unos hermosos corolarios. En breve, el léxico de la ética es paradigmático y no substancial, pues cada palabra designa una relación capaz de ocupar sitios distintos dentro de un sistema compuesto por otros sistemas que pertenecientes todos a una única substancia, Dios. La lengua universalis describe relaciones, no denominaciones, nombra expresiones, no designaciones. Además de todo lo anterior, Spinoza se percata de que muchas veces en el lenguaje común un nombre o palabra designa algo de modo negativo y a la inversa, ¿no? A veces se llama aumentar al disminuir y disminuir al aumentar, por decirlo así, como le sucede a Alicia en las novelas de Lewis Carroll. De ahí su idea de reformar el entendimiento, mejor aún, de rectificarlo. Se podrá objetar que el método de Spinoza y el more geométrico se relaciona, como el propio nombre lo indica, más con la geometría que con una característica universalis. Así es, no llamamos aquí a engaño alguno. Sin embargo, para poder comprender el problema del método en la ética, era necesario comprender el problema de su formulación lingüística. En el caso del método o sintaxis, la pregunta es la siguiente. ¿Pudo la ética, a la que estamos suponiendo como filosofía verdadera durante 20 minutos, pudo la ética puede ser escrita de modo diverso que el del more geométrico? Si decimos que sí, tendremos que aceptar
que el more geométrico no es más que un artificio superficial de exposición. Si decimos que no, entonces tendremos que demostrar la absoluta necesidad del procedimiento geométrico en la génesis de la filosofía que expone Spinoza. Intentaremos no demostrar, sino referirnos a este último, ¿no? La legitimidad del método. Es verdad que para exponer una filosofía según un more geométrico no tiene mucho de original. Descartes ya lo había intentado, aunque en realidad él atienda más al orden sucesivo de las ideas discretas que al despliegue demostrativo del pensamiento continuo, declarando incluso que su método tenía más su modelo en la aritmética, que estudia la cantidad discreta, que en la geometría, que estudia la cantidad continua. En Spinoza, en cambio, el more geométrico y la filosofía verdadera están atados de modo indisoluble. Spinoza toma pues el more geométrico no directamente de Euclides, ya lo hemos dicho, sino de Hobbes, ¿no? De la crítica que hace Hobbes a Euclides. Puesto que la geometría crea ella misma sus objetos, las definiciones de esos objetos, es decir, las figuras, deben explicar, señala Hobbes, inmediatamente sus causas generatrices. Cito, la definición debe contener el conocimiento de la causa. Por eso las mejores definiciones son aquellas que explican la generación de la cosa. Hasta ahí la cita. Es decir, la geometría euclidiana, más que ser analítica de las figuras ya hechas, ella debe ser una geometría genética que mientras define a sus objetos, explique también sus causas. Es así que Hobbes, criticando a Euclides, propone definir la esfera por la rotación de un semicírculo alrededor de su eje. Spinoza toma pues el more geométrico de Hobbes. Pero a diferencia de para Spinoza, el método geométrico puede ayudar a definir por sus causas generatrices no solamente las figuras sobre un plano tal como el círculo, sino también puede ayudar a definir y comprender los cuerpos reales de las cosas y de los individuos, por supuesto, así como también puede ayudar a comprender y definir las intangibles ideas y afectos, las cuales se pueden definir, como él mismo dice, como planos, puntos y desplazamientos. A nivel ontológico, definición y demostración de Dios siguen también un more geométrico. Dios tiene su causa en la definición, la causa sui. Es por eso que para Spinoza la geometría genética es la reina de las ciencias, pues le otorga a todas un método seguro de indagación. El more geométrico se trata no de un mero procedimiento expositivo superficial, sino que se trata de un método productivo o genético de verdades. El more geométrico y la característica universalis se complementan armónicamente. Una propone los términos radicales, aumentar, disminuir y permanecer, y la otra, en sus definiciones generatrices, establece las proposiciones y las demostraciones. Ambas producen ideas del mismo modo que la geometría produce figuras por movimiento o desplazamiento. Cabría agregar que el género de los sustantivos no son, por decirlo así, importantes cuando pensamos, pero quizás sí lo sean y mucho cuando hablamos. Tal vez antes de encontrar la neutralidad epistemológica en el pensamiento, haya que tener que evidenciar primero en el lenguaje una falta de neutralidad en lo político y en lo social. Es decir, haya que hacer del lenguaje una fuerza, más bien había que aplicar en el lenguaje una violencia, ¿no? Para que nos pueda servir para luchar políticamente. Hasta ahí mi presentación y muchas gracias a todos y a todas por su amable atención. Oh, estupendo, estupendo realmente, que el manejo del tiempo por ambos panelistas, con 1 o 2 minutos de anticipación, pues que esto queda bastante bien como para permitir que haya algunas preguntas. Así es que queda abierta pues la ronda de preguntas y en su caso las respuestas. Hay una mano levantada, pero está levantada desde hace media hora, creo. De Héctor Perea. Bueno, las dos ponencias como para empezar
a animar a los demás a participar, pues muy diferentes en el tiempo y en cuanto a los sujetos de la filosofía y en cuanto al método, ¿no? Esto nos da una idea de la riqueza, vamos, que puede cubrir. La filosofía no solamente es memoria geométrico, sino también estas expresiones que ha estudiado desde hace ya buen tiempo Víctor Hugo. Por favor, que si alguien quiere participar me puede interrumpir, solamente para incitar un poco a los demás a que participen. En el caso de Víctor Hugo, con quien estoy más cerca, obviamente, sí me gustaría preguntarle si también, obviamente se detuvo ya propiamente en la época clásica, ya no fue más adelante, pero en el caso, por ejemplo, de Neera y Friné, que también eran, digamos, personas que habían tenido una formación intelectual, parece que importante, sobre todo Friné. No sé qué cosa pensaría, doctor Víctor Hugo. De hecho, yo creo que una de las características del término sabio es que es algo que me parece que es un término polimorfo, en el sentido de que hay diferentes características que distinguen a un sabio. Y precisamente, sobre todo en periodo ilustrado, el recibir una formación retórica acreditaba a las personas para ser consideradas sabios, y de hecho sapientísimos. Lo cual tiene, digamos, una connotación, digamos, muy elogiosa, pero también a veces se confundía con el sabelotodo actual, ¿no? O sea, decir, es un sabelotodo, es algo un poquito despectivo. Sí, yo completamente de acuerdo. Yo pensaría que sobre todo en época ilustrada, el solo hecho de tener formación hacía a muchas personas acreedoras a recibir el término sapientísimo, tanto hombres como mujeres, y en particular tenía una formación retórica, sobre todo cuando se tenía una formación retórica, me parece que sobre todo en época clásica, y a partir de época clásica va a ser una credencial para ser incluido en este elenco. Ahora, digamos, realmente, en el sentido originario, por una parte estaría la aerosofía y por otra parte estaría la capacidad para resolver enigmas. Eso serían sobre todo digamos, las habilidades del sabio. O también hay una cuestión técnica, ¿no? Ciertas capacidades técnicas también son consideradas, digamos, atributos de los sabios, pero bueno, lo que yo diría simplemente es que el término sabio, bueno, digamos, la categoría del sabio, la figura del sabio es polimorfa, ¿sí? Y de hecho, yo creo que la sabiduría es una de las virtudes que más caracterizan a la antigüedad, sobre todo a la antigüedad griega, pero también a la romana. El ideal del sabio va a ser, digamos, un objetivo estoico. O sea, y va a haber, o sea, toda esta discusión sobre si Sócrates es el ideal del sabio o si realmente no puede haber más que un ideal, pero no hay sabios. Entonces, sobre todo en época romana, va a tener otra dimensión la discusión de la sabiduría, sobre todo ligada a una escuela milenaria que va a ser la escuela estoica. Pero realmente, yo creo que una de las tragedias de Occidente es que se renunció a la sabiduría apostándole a la ciencia, ¿sí? O sea, yo creo que una de las tragedias de incluso cosas como el calentamiento global derivan de abandonar una sabiduría que era un seguir a la naturaleza, en la versión de Heráclito, la sabiduría como un seguir a la naturaleza, en favor de la virtud intelectual, digamos, primordial, concederla a la ciencia, a la episteme, ¿sí? Entonces, yo creo que en estos momentos, incluso ahorita pensando en calentamiento global, nuestra salvación estaría en regresar a la sabiduría y ponerle límites no, digamos, no límites estrictos, pero sí, digamos, límites éticos a la ciencia, sino no todo lo que puede ser hecho debe ser hecho, ¿sí? Pensando, por ejemplo, en el fracking. No porque pueda ser hecho, debe ser hecho. Entonces, las aplicaciones de la ciencia tienen que ser controladas socialmente,
con características éticas y, digamos, recuperar, yo creo que la sabiduría es nuestra única salvación. Yo creo que para el futuro, la única salvación del planeta y de la especie es regresar a la sabiduría grecorromana, pensándola como el seguir a la naturaleza que vamos a encontrar desde Heráclito hasta los estoicos. Un subordinarse a la naturaleza, no un dominar a la naturaleza, que sería, digamos, un tema de la modernidad, no un imponer nuestra férrea voluntad a la naturaleza y explotarla, sino un seguirla y adaptarse a ella, subordinarla. No subordinarla, sino adaptarse. Yo creo que ahí estaría, digamos, todo un debate entre la sabiduría de los antiguos y la ciencia y la técnica, que han sido, digamos, los intereses sobre todo de los modernos. Y yo creo que parte de la tragedia de Occidente, del mundo en nuestra actualidad, es haber olvidado la sabiduría, haber renunciado deliberadamente a la sabiduría en pos de un dominio técnico-científico. Pero pues, bueno, es lo que yo pienso, así, llevándolo desde los antiguos hasta los problemas contemporáneos. Ahora yo soy el que lo tenía pagado. Bueno, muchas gracias, Víctor Hugo. Y bueno, solamente para terminar, algunas reacciones del público, que interesante por parte de Verónica Volkov. Luego, felicidades a los ponentes de Elvia Carreño. Y luego, Alex Orozco, excelente. Ricardo, felicitaciones. Sí, Ricardo, muy bien. Lástima que, pues yo creo que el tiempo ya se nos terminó. También hay otra opinión aquí. Interesantísimo y pertinente. Muchas felicidades, Víctor Hugo. Respetar a la naturaleza y a la vida. Felicidades a los expositores. Gracias por sus reflexiones. Termina a esta hora, ¿no? 25, ya nos pasamos un minuto, me parece. Desgraciadamente, Ricardo, yo también tenía alguna cosa, sobre todo por el asunto de las pasiones, pero se nos fue el tiempo. Bueno, muchas gracias y damos por terminado para no abusar del tiempo. Muchísimas gracias y pues nos vemos en la siguiente.